hablaremos sobre la teoría del entorno. Comenzaremos hablando sobre su autora, Florence Nightingale. Este personaje, procedente de Italia, específicamente de Florencia, nació el 12 de mayo de 1820. Por su aporte que realizó, es considerada la madre de la enfermería y también una verdadera creadora de una filosofía en la enfermería. Durante su infancia, el padre de Nightingale le proporcionó una educación mucho más abierta de lo habitual en las niñas de su época. Recibió clases de muchas materias, por ejemplo, matemática, idiomas, religión y filosofía, materias que influyeron en su trabajo posterior. Aunque durante su adolescencia participó en las actividades aristocráticas y en todos los actos sociales habituales de la época victoriana, Nightingale quería darle un sentido útil a su vida. A pesar de la oposición familiar, ella decidió consagrar su vida a la enfermería y a luchar por una mejor atención sanitaria y mejores condiciones de salubridad para todo el mundo. Su labor durante la guerra originó la leyenda de la Dama de la Lámpara. Y su experiencia en este conflicto fue lo que le impulsó a seguir adelante, investigando, escribiendo, haciendo campañas de forma incansable. A este personaje se le acredita la invención del gráfico circular y fue la primera mujer en ser galardonada con el Freedom of the City of London en 1909. Su mayor logro fue hacer de la enfermería una profesión respetable para todas las mujeres. Los escritos y la planificación y organización hospitalaria de Florence dejaron una profunda huella en Inglaterra y en todo el mundo. Publicó más de 200 libros, informes y folletos. Incluye su más famosa obra, Notas sobre enfermería, qué es y qué no es. Florence murió a los 90 años el 13 de agosto de 1910. Se había convertido en una de las mujeres más famosas y de mayor influencia del siglo XIX. Ahora hablaremos sobre la teoría que nos dejó Florence Nightingale sobre la teoría del entorno. Bueno, la teoría se centró en el entorno, donde lo definió como todas las condiciones e influencias externas que afectan a la vida y al desarrollo de un organismo y que pueden prevenir, detener o favorecer la enfermedad, los accidentes o la muerte. Si bien Nightingale no utilizó el término del entorno en sus escritos, pero definió y describió con detalle los conceptos de ventilación, temperatura, iluminación, dieta, higiene y ruido, elementos que entregan el entorno y siguen vigentes hasta el día de hoy. Por ejemplo, Nightingale se preocupaba para que todos los pacientes tuvieran una ventilación adecuada. Por ello, instruía a sus enfermeras para que los pacientes pudieran respirar un aire tan puro como el del exterior. Además, el concepto de iluminación también era importante en esa teoría. Ella descubrió que la luz solar era una necesidad específica del paciente. La salud posee tantos efectos reales y tangibles sobre el cuerpo humano. Se enseñaba a las enfermeras a promover y colocar a los pacientes de forma que estuvieran en contacto con la luz solar. Además, Florence se preocupaba por la dieta del paciente. Por ello, enseñaba a las enfermeras a valorar la ingesta alimenticia, así como el horario de las comidas y su efecto sobre el paciente. Creía que los pacientes con enfermedades crónicas corrían el peligro de morir por inanición y que las enfermeras debían
saber satisfacer las necesidades nutricionales de un paciente. También en esta teoría se menciona sobre la higiene, donde se refirió al paciente, al enfermero y al entorno físico. Observó que un entorno sucio como los suelos, alfombras, paredes y ropa de camas era una fuente de infección, por lo que la materia orgánica que contenía. Incluso si el entorno estaba bien ventilado, la presencia de material orgánico creaba un ambiente de suciedad. Por tanto, se requería una manipulación y una eliminación adecuada de las excreciones y de las aguas residuales para evitar la contaminación del entorno. También incluyó los conceptos de temperatura, silencio y dieta en su teoría del entorno, por lo que elaboró un sistema para medir la temperatura corporal con el paciente, palpando tanto las extremidades con la finalidad de calcular la pérdida de calor. Se enseñaba a las enfermeras a manipular continuamente el entorno para mantener la ventilación y la temperatura del paciente, encendiendo un buen fuego, abriendo las ventanas y colocando al paciente de modo adecuado en la habitación. Asimismo, la enfermera también debía evitar el ruido innecesario y valorar necesidad de mantener un ambiente tranquilo. Otro elemento de su teoría fue la definición del control de los detalles más pequeños de la enfermera, donde la enfermera controlaba el entorno físico. Además, controlaba el entorno para proteger al paciente de daños psicológicos. Debía evitar que el paciente recibiera noticias que pudieran perturbar y que recibiera visitas que perjudicaran su recuperación. Y por último, que el sueño no fuera interrumpido. Nightingale reconoció que la visita de pequeños animales domésticos podría beneficiar al paciente. Bien, en esta teoría también encontramos metaparadigmas, donde su idea principal de la enfermería era que toda mujer debía recibir formación para poder cuidar a un enfermo y que las enfermeras proporcionaran una atención sanitaria preventiva. Y por ello necesitaban una formación amplia. Las enfermeras deberían ser excelentes observadoras de los pacientes y de su entorno. Y además deberían realizar una vigilancia continua. Además, Nightingale hacía referencia a la persona como paciente. Ella hizo especial hincapié en que las enfermeras debían mantener siempre el control y la responsabilidad sobre el entorno del paciente, sobre las elecciones y las conductas personales. Florence respetaba a las personas de diversos orígenes, sin emitir juicios sobre su nivel social, su nivel cultural. Además, la salud lo definió como la sensación de sentirse bien y la capacidad de utilizar al máximo todas las facultades. Además, también contemplaba la enfermedad como un proceso reparador que la naturaleza imponía debido a una falta de atención en el entorno. Utilizó la naturaleza como un sinónimo de Dios. Este empleo se veía respaldado por las creencias religiosas del unitarismo. Concebía el mantenimiento de la salud por medio de la prevención de la enfermedad mediante el control del entorno y la responsabilidad social. Con respecto al entorno, Nightingale lo describió como aquellos elementos externos que afectan a la salud de las personas sanas y también de las enfermas, e incluye desde la comida, las flores, hasta las interacciones verbales y no verbales con el paciente. No se excluyen en esta parte ningún elemento del mundo del paciente. Por ello, aconsejaba a las enfermeras a crear y mantener un entorno terapéutico que mejoraría la comodidad y la recuperación.
Según un estudio, Young en el 2011 menciona que Florence, en el ámbito general de la disciplina, inició la búsqueda de un cuerpo de conocimientos propios. Además, organizó la enseñanza y la educación de la profesión de enfermería. Inició la investigación y fue la primera en escribir sobre la disciplina. Y en el ámbito particular, ella organizó la enfermería militar y fue la primera en utilizar la estadística y el concepto de higiene dentro de la profesión. Florence marcó un hito en enfermería e inscribió para todas las generaciones de enfermería el concepto de cuidar de uno mismo, del entorno y del paciente, a través de su obra Aportes de la enfermería. Además, hay otro autor, Amaro, que dice que los aportes de la teoría fueron los siguientes: que esa teoría se relaciona con la especialidad de salud pública, que en este caso se considera que el abordaje de la misma fue la base para los actuales conocimientos y paradigmas que se llevan a cabo en la salud y en la actualidad. Además, esa teoría en el paciente disminuye el riesgo de contraer enfermedades cruzadas en el área hospitalaria, ya que orienta a la enfermera sobre su higiene y beneficia su salud, porque no solo se concentra en el entorno hospitalario, sino que también se centra en la comunidad en donde reside este paciente. Y por último, también menciona que la teoría es la guía para la enfermería, porque explica la importancia del paciente y que la enfermera mantenga el entorno adecuado y las medidas de higiene. Esta teoría es la base del lavado de manos que realiza toda enfermera sin importar su especialidad. La teoría de Nightingale ha sido utilizado para bosquejar las líneas maestrales generales de la actuación de la enfermería de todos los tiempos. La universalización y atemporalidad de sus conceptos aún hoy se mantienen. Los conceptos de relación enfermera, paciente y entorno son extensibles a todas las instalaciones hospitalarias de la actualidad. ¿Y cómo se aplica esta teoría? Bien, en este caso tenemos un estudio hecho por Bernard en el 2012, donde hizo un estudio descriptivo titulado Aplicación de la teoría de Florence Nightingale a un anciano con asma bronquial, con la finalidad de relacionar la teoría del entorno a una situación real de un adulto que sufría una enfermedad. Para ello, en primer lugar, realizaron un estudio previo de su historia clínica y de las condiciones de donde vivía el paciente, y tuvieron como resultado la observación de algunas alteraciones del entorno. Frente a esto, brindaron educación para mejorar las condiciones ambientales, donde finalmente concluyeron que los principios básicos de manipulación ambiental y atención psicológica del paciente ayudan a eliminar aquellos factores de riesgo que contribuyen de forma directa o indirecta en el desarrollo de crisis de asma bronquial, logrando recuperar la salud del paciente e incorporándolo nuevamente en la sociedad. Por ello, debemos recordar, lo importante no es lo que nos hace el destino, sino que es lo que nosotros hacemos con él.